que es la competencia comunicativa. Competencia comunicativa significa tener habilidades, tener cualidades para poder hablar en público. Todos podemos hacerlo y este es un arte que se cultiva. Una de las cosas principales para poder tener habilidad al hablar es, muchachos, la lectura. Cuando leemos, mejoramos la memoria. Cuando leemos, nos desestresamos. Cuando leemos, aprendemos palabras nuevas. Cuando leemos, desarrollamos nuestra capacidad de comunicar y de saber dónde, cuándo, cómo comunico. Porque, por ejemplo, si yo voy a hablar con mis compañeros, tengo que usar un lenguaje más descontraído, más relajado. Si voy a presentar un trabajo ante un tribunal, mi lenguaje tiene que ser mucho más cuidado. Entonces, la oratoria es un arte y se utilizan diferentes técnicas, ¿no? Para poder desarrollar este arte. Les pregunto, de estos elementos todos deben estar viendo, me imagino que están viendo. De estos elementos, ¿cuál es, atención a lo que voy a preguntar, cuál de estos elementos es el código no verbal? De esto que estoy presentando ahí, que está ahí en su pantalla. Los gestos y movimientos. Los gestos, licenciada. Correcto. Y movimiento. Correcto. El código no verbal son los gestos, los movimientos, las miradas, la postura del cuerpo, etcétera, etcétera. Todo lo que comunica sin hablar, que es importante también. La gente a veces dice, la oratoria es solo hablar. No, la oratoria es hablar y acompañar el discurso, acompañar el habla con las palabras, con los gestos, con las actitudes. Los latinoamericanos nos caracterizamos por ser muy gesticular mucho, mover mucho las manos. Es una característica muy nuestra y también de nuestros oradores, de nuestros políticos, la gesticulación mucho mayor que en personas de Europa, por ejemplo, los japoneses, los asiáticos son muy formales, muy serios. El tono de voz, eso sí, la pausa la utilizan mucho al hablar. Nosotros somos mucho más emotivos. Los latinos nos emocionamos, gritamos, golpeamos la mesa. Y así tenemos discursos de los que ustedes tal vez investigaron, los primeros oradores cuando hicieron el primer trabajo, gente que ha hablado, oradores magníficos de nuestro país, que se distinguieron por eso, por su capacidad de oratoria, por esa forma de combinar el discurso hablado con el movimiento de las manos, la postura, el cuerpo, etcétera. Y además, muchachos, algo que puede parecer que no es aquí, que no va aquí, porque además no aparece aquí en esta lista, que es la calidad moral de la persona. Que dígame usted, si yo soy una loca, mentirosa, hago barbaridades y me subo a un escenario, a un espacio, a una plataforma, a hablar de la moral, del comportamiento, de que tienen que ser buenas personas, de que no deben hacer mal a los otros, de que no deben robar. ¿Qué puede pensar el público conociendo mi fama? Va a dudar y no va a creer en el discurso que tenga. Claro, va a decir, mire de lo que habla y mire cómo es. Entonces, esto es un elemento que no aparece en los libros de oratoria, pero que yo sí me gusta decirlo cuando trabajo con mis alumnos, que es muy importante, muchachos, que nuestro comportamiento, nuestra actitud, sin ser perfectos, porque nadie es perfecto, sin ser santos, porque nadie es santo, sí seamos personas que podamos hablar de aquello que practicamos, de aquello que es parte de nuestra condición de vida, de aquello que es nuestra ética, nuestra moral y personas de bien. Como digo, no perfectos, porque no somos santos, pero sí personas que podamos hablar de esas cosas. Yo puedo hablar contra los ladrones, contra los pillos. ¿Por qué? Porque yo no he robado. No he robado porque me parece mal. Me parece que no debe ser. Me parece que yo no debo adueñarme de lo que no es mío. Entonces, yo sí tengo calidad moral para hablar de, pero si yo fuera una persona que robo, que he delinquido, que he hecho barbaridades, lógicamente mi discurso no condice con lo que yo soy. Este es un extra que les estoy diciendo porque lógicamente entre los elementos
del discurso, ustedes pueden ver que lo que se necesita es que haya un tema de qué hablar, un objetivo, ¿para qué? ¿Qué quiero conseguir con ese discurso? Los materiales en los que me apoyo, ¿no? Puedo utilizar más diapositivas, puedo utilizar ejemplos, puedo utilizar hasta chistes. En la oratoria se utiliza a veces hasta el humor para poder llegar al público. Las fuentes de apoyo, el público, saber a quién me dirijo. Si yo voy a hablar, muchachos, pongan atención. Me dicen, profesora, la señora va a hacer una oración fúnebre en homenaje a una señora que ha fallecido en tal lugar del campo y usted va a hablar de la, como usted le conocía, le pedimos que hable de las cualidades de ella para hacerle un homenaje frente a la gente que acompaña en el cementerio. ¿Qué tipo de lenguaje yo utilizaré si son personas, algunas de ellas sin instrucción escolar, personas sencillas, personas comunes? Yo iré a hablar como cuando hablo a universitarios, a catedráticos, a profesionales de mi área, o qué tipo de lenguaje utilizaré ahí para hacer ese homenaje, pero que todo el mundo me entienda. Yo creo que el lenguaje que utilizamos, ¿no? Siempre las personas del campo, porque para que ellos nos puedan entender y nos puedan captar lo que queremos decir, pues, para que Correcto. ellos entiendan de mejor manera lo que ha Correcto. sido en este caso la señora, como Lo que tomamos ha el ejemplo. sido la señora. Correcto, muchas gracias. Un lenguaje sencillo, un lenguaje que llegue a las personas, un lenguaje que se entienda. Yo no voy a ir a hacerme la sabia. Un lenguaje natural puede ser, ¿no? Correcto. Lenguaje natural, lenguaje que llegue a la gente, un lenguaje común, un lenguaje respetuoso, pero un lenguaje más a nivel de todas las personas que podamos entendernos horizontalmente. No voy yo acá arriba a hablar y que no me entiendan nada. Yo tengo que acomodarme al público. Es por eso que cuando nosotros vamos a dar un discurso tenemos que saber a quién nos dirigimos. Conocer a quién vamos a hablar. Si ustedes van a hablar de la carrera de comunicación a niños de una escuela primaria, les mandan de la universidad, vaya a hablar de la carrera de comunicación. A niños de la escuela primaria, otro grupo se va a hablar con estudiantes de tercero de bachillerato para convencerles a que estudien comunicación. Y otro grupo se va a hablar en el asilo de ancianos sobre comunicación, qué es la comunicación, etcétera. En cada grupo, porque es un público diferente, ustedes tendrán que desarrollar habilidades diferentes para comunicar. Por ejemplo, con los niños, ¿qué podrían usar para que los niños les pongan atención y entiendan lo que es esta carrera de comunicación? Pero yo creo que hacerle más Pues- o sea, dinámico la conversación. Ya, correcto, muy bien. ¿Qué más? Se puede utilizar Puede juegos, ser videos. Correcto. Oscar, le estoy oyendo medio entrecortado, pero sé que usted me está acompañando. Usted está ahí. un atento. lenguaje, sí, un lenguaje Para los puede niños. ser expresivo con los niños. Ya, Recuerde, puede ser con dinámicas, con juegos, no sé, correcto. un poco de humor puede también. También, correcto. Todo lo que ustedes han dicho es así. Van donde los niños tienen que ser más dinámicos, tienen que ser, porque si no le van a cansar, ¿no? Entonces, con los jóvenes de tercero de bachillerato ya pueden usar un lenguaje parecido al lenguaje que utilizan aquí en la universidad, dirigido a universitarios, porque ya están grandes, ya tienen otros conocimientos, otra perspectiva. Con los adultitos mayores les van también tal vez a utilizar esas mismas dinámicas, ese entretenimiento, ¿no? Parecido a lo de los niños, porque ustedes saben que ya los adultitos mayores son como niños. Entonces, con cada público una habilidad diferente para poder captar la atención de las personas. El idioma, los gestos, la vocalización. Vocalizar significa pronunciar bien las palabras, pronunciar adecuadamente. Entonces, la elocuencia
que es algo muy importante, es una capacidad que nos permite a nosotros conmover, emocionar, llegar al público. Como ya lo habíamos visto en la clase anterior, es la capacidad que enamora al público y que el público va a estar atendiéndole a usted. Porque si no tiene elocuencia, si no pone pasión en lo que dice, nadie le va a atender. Habíamos visto en la clase anterior, muchachos, algunos de estos grandes filósofos, pensadores y oradores y las habilidades que ellos poseían, ¿no? Las habilidades de utilizar el lenguaje adecuadamente, la voz, la forma como modulamos la voz. Si yo estoy hablando de algo que motive, que emocione, levantaré incluso, perdón, el volumen de la voz. Acompañaré con mi voz, con el tono, el timbre, la entonación, acompañaré el mensaje que yo quiero pasar a las personas. Entonces, estos elementos nos permiten verdaderamente llegar al público, aprovechar y el espacio para que se dé una comunicación adecuada. Aquí estamos viendo y recordando, muchachos, los elementos de la oratoria. ¿Quién habla? Yo, el emisor, quien hace el discurso, quien pronuncia las palabras para sensibilizar, convencer, atraer la atención. ¿A quién? Al público. El medio, el habla, en donde el espacio, el contexto, todos esos elementos reunidos permiten lograr un efecto que es conseguir la atención de las personas. Por ejemplo, en época de campaña política es muy común ir a los mítines políticos y escuchar a los políticos sus discursos. Ellos tienen que atraer la atención de su público, tienen que hablar de los problemas que existen, de cómo posibles soluciones. Los discursos normalmente llaman a la unidad, llaman a hablar de patriotismo, del amor a la patria. Es lo que se maneja en los temas que tienen que ver con la política, la oratoria política. Ya vamos a ver más adelante, un tipo de oratoria es precisamente la oratoria política. El discurso tiene que tener palabras clave, tiene que tener creatividad, imaginación, tiene que tener, crear una empatía, un acercamiento con el público. Y es importante exponer sus ideas de una forma clara, de una forma precisa y considerando que el público le va acompañando. El discurso no es hablar y hablar y hablar. Hay que hacer pausas, porque las pausas también comunican en el arte de la oratoria. Nosotros habíamos visto esta frase en la clase anterior: nadie puede hablar bien a menos que entienda rigurosamente su tema. Quiere decir que debemos conocer de lo que vamos a hablar. Cuanto más seguros estamos de lo que comunicamos, mejor comunicaremos.